Bienvenidos a Más allá de la ciencia. El día de hoy, nuestro nutriólogo peculiar nos cuenta sobre su sueño de publicar su primer libro. En la sección de inspiración, el doctor Aníbal Sotele nos platica cómo llega a la Universidad Veracruzana. Vamos a conocer también la perspectiva del pensamiento económico en la ciencia de la felicidad. Y en Sustancias Fantásticas y dónde encontrarlas, nos vamos a bañar de oro con nuestra propia fórmula para crearlo. No te vayas, bienvenido a Más allá de la ciencia. Empecé en la Universidad Veracruzana a finales de 1976. En rigor, mis primeras clases fueron aproximadamente hace 40 años. Y así empezamos a formar cuadros en algunas áreas en donde todavía la formación era relativamente débil, especialmente porque estos temas todavía no habían tenido un tratamiento empírico suficiente o completo en el país. Entonces estuvimos involucrados en el área de economía mexicana. Retorné a Argentina y fui convocado para coordinar una maestría en agroeconomía en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por ese tiempo apareció China en el camino. Muy interesante esto porque en la época en que empezamos a interesarnos por China,
economistas muy reconocidos, como el caso de Krugman, consideraban que la gran potencia asiática era Japón. Además, China, desde el punto de vista económico, para todos los países de América Latina, era como un país que podríamos calificar como indiferente. Casi todos los más optimistas economistas de esa época consideraban que China podría ser en el 2050, si hacían las cosas muy bien, un país importante en el mundo. Creo mucho más en las casualidades que en los fenómenos estructurados, porque pues sí, de origen te diría que la profesión de economista estaba dentro de mis objetivos, pero todo lo demás fue resultado de cuestiones más generales. Mi propia presencia en México tuvo mucho que ver con ciertas situaciones políticas y tantos otros hechos que te llevan a pensar que somos un producto histórico global y no una personita que decide hacer una cosa y así cumple en su vida con eso. Estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad, muy crítico. 10 años después de la crisis de los 30, surgió el nazismo, y eso condujo a una etapa trágica en la historia de la humanidad. Y hay como una situación, después de la crisis de 2008, que parece repetir esa etapa aciaga del siglo pasado. El ascenso de Donald Trump al poder está generando grandes peligros, digamos, en las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Y entonces el mensaje sería estar muy prevenidos, empezando por nosotros, por no discriminar nosotros, sino que se vea que el problema de la crisis que atraviesa México y que atraviesan todas las economías del mundo tiene que ver con problemas del sistema, que hay que analizarlos en ese ámbito, en el ámbito económico, político, más general, con herramientas y discusiones serias. Ese sería un poco mi preocupación y mi deseo, que pudiéramos ir por ese lado y no por lo que está pasando. Imagina que un día despiertas con la noticia de que será una niña. Sin duda, la llamarás como tu mamá. En su primer año celebrarán su bautizo y las primeras fiestas en familia. Dani va creciendo muy rápido. Ya terminó el preescolar, participó en varios desfiles, aprendió danza folclórica y cursó con éxito los 6 años de primaria. Bienvenida a la adolescencia. Dani terminará la secundaria y el bachillerato, en donde seguramente encontrará satisfacción en sus gustos personales y se divertirá en su fiesta de 15 años. El primer contacto con el amor. Dani y Alan organizarán viajes juntos y compartirán experiencias placenteras que forjarán su vínculo emocional. El camino por la vida universitaria les será enriquecedor. Tendrá diversas experiencias académicas y después de su graduación se desarrollará como profesionista en busca de un futuro próspero. Una vez que llega el primer salario, se consolidará su libertad de tomar nuevas decisiones, comprar un carro, adquirir una casa, formar una familia. El anillo, el vestido, el carruaje, el contrato nupcial, todo les ha costado una parte de sus ahorros, que no se compara con el valor de lo que Dani y Alan sienten entre sí. Es así como la economía respalda muchas de las emociones más íntimas que todos compartimos con nuestros seres más queridos. Generalmente, la felicidad desde la perspectiva económica se relaciona con los conceptos de satisfacción y bienestar del individuo. En otras palabras, la economía busca alternativas para satisfacer las necesidades colectivas a partir
de los recursos de que se disponen. El concepto de felicidad en economía se ha estudiado desde hace alrededor de 200 años. Tomás Malthus la desarrolla no como un aspecto subjetivo o como un estado emocional, sino como uno de los elementos importantes que influyen en la riqueza de una nación, ya que considera a la riqueza de un país como el conjunto de elementos que proporcionan satisfacción, bienestar y felicidad a los individuos. La economía de la felicidad se refiere a la aplicación de la teoría, de los conceptos y del análisis económico al estudio de la felicidad. Está presente en la toma de decisiones de todos los individuos, aún en aquellas decisiones que parecerían no tener ningún aspecto económico. Por ejemplo, el decidir cuándo tener hijos. Si se está en una edad universitaria, se puede uno hacer la pregunta: ¿estudio una carrera universitaria o tengo un hijo? Si se opta por la primera, al egresar y tener un título, viene otra pregunta: ¿busco un empleo o tengo un hijo? Si se elige trabajar, entonces después con el ingreso uno se pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Comprar una casa, un coche, pasear o tener un hijo? De esta manera, el tener un hijo se va postergando a través del tiempo y se decide tenerlo cuando ya se han satisfecho otras áreas de la vida personal. Atrás de estas opciones está una decisión económica. A nivel macroeconómico, también el sistema económico ayuda a contribuir al nivel de felicidad de las personas a través de la implementación de políticas económicas que generen satisfactores para la población en general. También se identifican variables que tienen que ver con la política económica, es decir, con aquellas medidas que implementa el Estado para generar salud, educación, vivienda y otros elementos que satisfacen las necesidades de la población en general. Para explicar la felicidad, los economistas generalmente se han enfocado a los estados hedónicos, utilitarios y materiales de la vida de una persona, mientras que los filósofos y psicólogos han retomado el enfoque aristotélico y budista sobre el desarrollo de las cualidades personales. Parece ser que la integración de estos enfoques ha encontrado la fórmula de la felicidad, donde H es la capacidad individual de ser feliz. S es el punto inicial de partida, es decir, la disposición que uno ha heredado para ser feliz, que representa el 50% de la felicidad. UC es la contribución hecha por aspectos hedónicos o utilitarios de las circunstancias individuales y solo contribuye con un 10%. Y E es la contribución de los aspectos eudaimónicos de la vida, que aporta el 40% de la felicidad total. Por otro lado, pese a los esfuerzos que se realizan en materia de conservación, producción y optimización de los recursos naturales y su impacto en la riqueza de las naciones, es necesario adaptar las políticas de desarrollo sociocultural, tecnológico y económico para garantizar a largo plazo el bienestar de los individuos. Al respecto, el desarrollo de los mercados económicos mundiales desde el marco conceptual del budismo puede ayudar a moldear y encaminar un sistema económico genuino y sustentable, pues esta filosofía enfatiza las dimensiones éticas y el impacto de las acciones humanas. La filosofía budista se basa en las 4 nobles verdades, de las cuales las primeras 2 podrían explicar las fuentes principales de la pérdida de bienestar o felicidad en un contexto sociocultural, al describir la naturaleza del consumismo y el impacto que tiene el estilo de vida desmedido de la sociedad actual. Los valores fomentados por el budismo son contrarios a los de la economía convencional del consumidor en Occidente, que cubre las necesidades biológicas, físicas y sociales a partir de la acumulación excesiva y apego de bienes materiales. En sí, el budismo no se opone al desarrollo económico, sino que le da mayor valor al desarrollo del bienestar individual, tanto físico como espiritual, a través de la obtención de bienes y servicios con el menor impacto negativo sobre la naturaleza y la sociedad, y del flujo natural de sabiduría, compromiso moral y regulación mental. El índice del Planeta Feliz 2016, desarrollado por el Foro Económico Mundial, ubicó a México en el segundo lugar entre los países más felices de América Latina,
superado solamente por Costa Rica. Las personas felices son más productivas, desarrollan sus actividades de una mejor manera, con mayor calidad, son más eficientes, son más creativos. Para que todos seamos más felices, en mi opinión, necesitamos regresar a nuestra esencia como seres humanos. Necesitamos estar satisfechos, primero, con lo que somos, con nuestros valores. A partir de ahí, también podemos ser felices haciendo lo que nos guste. Me hace feliz la naturaleza. Hacer caminatas por la montaña, por los ríos, por el mar. Pero lo que me hace muy feliz es la práctica docente y la investigación. El estar en contacto con los muchachos y el ver sus caras de satisfacción cuando entienden y comprenden lo que está pasando en la economía, eso es lo que me hace muy feliz. Oro, caballeros, un metal que al fundirse puede cambiar de forma. Es imposible de rastrear y esta característica le hace, a diferencia de los diamantes, ideal para el contrabando, por lo que es muy atractivo para los grandes e ingeniosos criminales. Uno de ellos es Auric Goldfinger, el más icónico villano de las historias de James Bond. Goldfinger fue un millonario joyero que trabajaba principalmente con oro. Se conocía como el más grande colector de oro del mundo. Incluso su auto estaba hecho de oro. Ese fue el motivo por el que James Bond comenzó a investigarlo, pues se rumoraba que Goldfinger tenía sus propias fuentes de oro, sospechosamente. En este experimento, desafiaremos la extraña habilidad de Goldfinger para producir oro. Necesitaremos dos soluciones acuosas, una de yoduro de potasio y otra de nitrato de plomo. El yoduro de potasio es una sal que se encuentra de manera natural en las algas marinas. Esta sustancia fantástica se incluye en suplementos alimenticios de animales y humanos para prevenir problemas de salud por deficiencia de yodo. Históricamente se le ha atribuido valor como protector ante la radiación, pues después del accidente de Chernobyl, una solución saturada de esta sal se administró a los habitantes de la región para evitar la formación de tumores de la glándula tiroides principalmente. Por otro lado, el nitrato de plomo es una sustancia fantástica que normalmente se encuentra como cristal incoloro o polvo blanco y a diferencia de la mayoría de las sales de plomo, esta sí es soluble en agua. El nitrato de plomo es un compuesto inorgánico tóxico, catalogado como un potencial cancerígeno en humanos. Se ha usado para la elaboración de pigmentos y como agente estabilizante en la síntesis de nylon y otros poliésteres. El yoduro de potasio es extremadamente soluble en agua, mientras que el nitrato de plomo a veces se hidroliza y deja una pequeña cantidad de precipitado en el fondo del matraz. Una vez preparadas estas soluciones, al juntarlas se forma de manera inmediata nitrato de potasio y un precipitado amarillo brillante de yoduro de plomo. Tengan en cuenta que los compuestos de plomos son tóxicos y deben manejarse con el equipo de seguridad apropiado. Por favor, no practiquen esto en casa. El yoduro de plomo producido se disuelve fácilmente en la solución al ser calentado. Después de un tiempo de calor y de agitación nos queda una solución transparente. Al retirar del calor y dejar que se enfríe lentamente a temperatura ambiente, en breves minutos los cristales de oro se empiezan a formar. Pero un momento. ¿De dónde salió este oro? En realidad no obtuvimos este precioso metal. Lo que aquí observamos es un efecto de los cristales de yoduro de plomo al precipitarse con la disminución de la temperatura en la solución acuosa de nitrato de potasio. Estos cristales tienen un color ligeramente amarillento y un delicado brillo similar al del oro. Quizás esta era justamente la misteriosa forma en la que Goldfinger obtenía su supuesto oro. Y aunque no lo fuera, estoy seguro de que vengarse con cubrir la piel de sus enemigos
con dorados cristales de yoduro de plomo, también les causaría la muerte. En fin, investigar eso debería ser una misión para Bond, James Bond.